Marcos, ¿alguna vez te has preguntado cómo sonaría la humanidad si un alienígena intentara entenderla? No a través de nuestras palabras, sino a través de la esencia de nuestra voz, despojada de su significado original y convertida en pura vibración. Vaya forma de empezar, Javier. Pero sí, la verdad es que esa pregunta me hace pensar en la torre de Babel sónica que se armaría. ¿Un caos incomprensible o una sinfonía universal? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si no me equivoco, creo que ya sé hacia dónde vas con eso. Exacto, Marcos, porque hoy vamos a viajar a 1984, un año que evoca imágenes de distopías orwellianas y el auge del sintetizador, pero que para un genio francés llamado Jean-Michel Jarre fue el lienzo perfecto para pintar precisamente esa sinfonía universal, o al menos intentarlo. Hoy desenterramos una joya, un verdadero hito que redefinió lo que significaba música electrónica, el álbum Zuluk. Zuluk. Solo el nombre ya te dice que algo raro, algo diferente, algo global va a pasar. Y fíjate, Javier, en una era donde el sampling es tan común que lo damos por sentado, donde cualquier chaval con un software en su portátil puede cortar y pegar voces hasta el infinito, es crucial recordar que hubo un tiempo, no tan lejano, donde esa idea era pura ciencia ficción. Y Jarre no solo la imaginó, sino que la materializó de una forma que sigue siendo impactante. Absolutamente. Piensa esto. Estamos en 1984. Los Walkman son la sensación, MTV está en su apogeo, Michael Jackson y Madonna dominan las listas. La música electrónica, si bien ya tenía su espacio con Kraftwerk, Tangerine Dream o incluso el propio Jarre con Oxygen o Equinox, solía ser instrumental, atmosférica. De repente, Jarre irrumpe con un disco donde las voces humanas, fragmentadas, sintetizadas, procesadas hasta lo irreconocible, son el centro de todo. No son solo adornos, son el esqueleto, la carne y el alma del álbum. Y eso, Javier, es lo que lo hace tan relevante incluso hoy. En un mundo donde la inteligencia artificial promete sintetizar voces de forma hiperrealista, o por el contrario, crear idiomas completamente nuevos, Zuluk fue una especie de profecía sonora. Jarre nos dijo, oigan, el futuro de la comunicación y la música podría no estar en el significado de las palabras, sino en la manipura de sus sonidos. Es una idea que resuena muchísimo con lo que estamos viendo ahora mismo. Precisamente. Para entender Zuluk, primero debemos situarnos en la mente de Jarre en ese momento. Venía de una década de éxito masivo, sus conciertos multitudinarios eran eventos globales. Pero él nunca fue de dormirse en los laureles. Tras Magnetic Fields y The Concerts in China, Jarre sentía la necesidad de empujar los límites, de explorar nuevas fronteras sonoras. Y la tecnología, en ese momento, le dio la mano de una forma espectacular. Me imagino la escena, Javier. Este tipo, que ya era una estrella, rodeado de esos sintetizadores analógicos gigantes que parecían paneles de control de una nave espacial. Y de repente, llega un instrumento que cambia las reglas del juego, el Fairlight CMI. El Fairlight CMI. Ahí está la clave, Marcos. Para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados, el Fairlight Computer Musical Instrument no era solo un sintetizador, era una estación de trabajo de audio digital. Fue uno de los primeros samplers de la historia, capaz de grabar sonidos del mundo real y luego manipularlos de formas que antes eran impensables. Imagina tener una grabadora digital de alta calidad, un teclado musical y un ordenador gráfico, todo en un mismo aparato, en 1980. ¡Wow! En 1980, eso era brujería, literalmente. La gente debía pensar que venía del futuro. Y en muchos aspectos lo era. Mientras otros artistas empezaban a experimentar con el Fairlight para pequeños trucos o efectos, Jarre decidió que ese iba a ser el corazón palpitante de Zuluk. Su idea era simple en concepto, pero revolucionaria en ejecución. Muestrear voces de personas hablando en diferentes idiomas, de distintas culturas, y convertirlas en instrumentos musicales. Es que eso es lo que me fascina. No es que grabara a alguien diciendo una frase y la usara tal cual. No. Él tomaba sílabas, fonemas, respiraciones,
gritos, murmullos, de más de 25 idiomas diferentes, desde el aborigen australiano hasta el esquimal, pasando por el chino o el húngaro, y con el Fairlight los estiraba, los comprimía, les cambiaba el tono, los filtraba, los convertía en texturas rítmicas o melódicas. Es como desconstruir el lenguaje para construir una nueva forma de música. Exacto, Marcos. Él lo describió como un viaje a través del lenguaje. Quería que el oyente, al escuchar esas voces, no se concentrara en el significado de las palabras, sino en la musicalidad intrínseca de la voz humana. Quería explorar la idea de que, más allá de nuestras barreras lingüísticas, la voz es un elemento universal de la experiencia humana, un instrumento en sí mismo. Y creo que lo logró de una manera muy desorientadora al principio. La primera vez que escuché Zuluk, recuerdo que me sentí como si estuviera en una estación espacial, escuchando transmisiones de radio de planetas lejanos que intentaban comunicarse sin un diccionario. Era fascinante, pero también un poco inquietante. No era la melodía fácil a la que estaba acostumbrado con Jarre. Esa es la reacción perfecta, Marcos, porque Zuluk no es un disco fácil. No es Oxygen, es un desafío. Es Jarre diciéndonos, olvídenlo todo lo que saben de mí. Y esa es la valentía de un artista. En vez de repetir fórmulas de éxito, se lanza a lo desconocido. Y la colaboración con Laurie Anderson en Diva y Zulogology fue fundamental para esto. Laurie Anderson, otro genio de la experimentación vocal. Ella ya venía explorando las posibilidades de la voz humana con sus propios dispositivos y su estilo narrativo único. Juntarla con Jarre para este proyecto fue una jugada maestra. Absolutamente. Laurie Anderson, con su experiencia en performance art, música experimental y su icónico vocoder, aportó una capa de sofisticación y vanguardia que elevó el concepto de Jarre. Su voz, ya de por sí distintiva, se convirtió en una pieza más del complejo rompecabezas sonoro de Zuluk. En Diva, por ejemplo, su voz se procesa hasta sonar robótica y melancólica, casi como una entidad digital que intenta expresar emociones humanas. Y no solo eso, Javier. También tenemos la colaboración de Adrian Belew, el guitarrista de King Crimson, un tipo que ya era conocido por su enfoque experimental con la guitarra, capaz de hacerla sonar como animales, máquinas o incluso voces. Su presencia en tracks como Wulu Mulu o Bla Bla Café le da una textura orgánica, casi distorsionada, que contrasta y complementa la rigidez digital del Fairlight. Es como la humanidad gritando a través del metal y el cable. Es una combinación explosiva, Marcos. Jarre, el maestro de la sinfonía electrónica. Anderson, la gurú de la performance vocal y la experimentación. Y Belew, el alquimista de la guitarra. Un trío que, aunque no estuvo físicamente junto en el estudio todo el tiempo, sus contribuciones se entrelazaron para crear algo totalmente único. Volviendo a la parte técnica, Javier, ¿qué otros equipos fueron cruciales además del Fairlight? Porque por muy bueno que fuera ese sampler, no creo que haya sido el único juguete en el estudio de Jarre. No, claro que no. Aunque el Fairlight CMI es el protagonista indiscutible, Jarre también se apoyó en otros sintetizadores que le daban esa paleta sonora tan característica de los 80, pero que él siempre supo llevar más allá. Estamos hablando de un arsenal que incluía el Moog Memory Moog, el EMU Emulator, el Lindrum para las bases rítmicas y, por supuesto, el Synclavier, que era como el hermano mayor del Fairlight en cuanto a capacidades de síntesis y muestreo. El Synclavier, otro monstruo. Me imagino el estudio de Jarre como un laboratorio futurista, lleno de luces y cables, donde la creatividad se unía con la tecnología más puntera del momento. Y todo eso para un disco que, paradójicamente, trata sobre la raíz de la humanidad, su voz. Es que ahí radica la genialidad, Marcos. La tecnología no era un fin en sí mismo, era la herramienta para explorar una idea profunda. El concepto de Zuluk es como una mirada antropológica, casi alienígena, a la diversidad humana. La portada del álbum, con esos rostros estilizados y casi primitivos, refuerza esa idea de un observador externo intentando descifrar el mosaico de la humanidad. Y el título, Zuluk, ¿a qué se refiere exactamente? Porque suena a algo como mirada zoológica, o más bien una mirada de zoológico, ¿no? Como si estuviéramos siendo observados. Es una interpretación muy válida, Marcos. Jarre mismo explicó que el nombre evocaba la idea de mirar a la humanidad como si fuera una especie en un zoológico. Es decir,
observar la diversidad lingüística y cultural desde una distancia, sin prejuicios, apreciando la pura forma y sonido de la comunicación humana, más allá del contenido semántico. Es una deconstrucción de la identidad a través de la voz. ¡Wow! Eso es profundo. Es casi como si Jarre nos estuviera invitando a un ejercicio de empatía sonora, a escuchar al otro no solo lo que dice, sino cómo lo dice, la vibración misma de su existencia. Y piensa en el contexto geopolítico de 1984, la Guerra Fría, la tensión entre bloques, la desconfianza entre culturas. Jar, con Suluk, estaba proponiendo un mensaje de unión, de celebración de la diversidad, en un lenguaje universal que trascendía las barreras políticas e ideológicas, la música como puente, como una forma de entender la riqueza de la experiencia humana global. Me encanta esa lectura. Realmente le da una capa más de significado al álbum. Y en cuanto a las pistas, Javier, ¿cuáles destacarías como ejemplos claros de todo esto que estamos hablando? Porque hay algunas que son muy emblemáticas. Sin duda, Ethnicolor, la que abre el álbum, es una declaración de intenciones. Empieza con una atmósfera misteriosa, casi tribal, y luego se van incorporando esos fragmentos vocales procesados, que suenan como cantos ancestrales filtrados por una máquina del tiempo. Establece el tono para todo lo que viene. La orquestación electrónica es densa, pero las voces le dan una cualidad casi mística. Y diva, por supuesto, con la voz de Laurie Anderson. Esa canción es hipnótica. La forma en que su voz se manipula para crear una melodía, casi como un instrumento de viento digital, es increíble. Y la letra, aunque fragmentada, es enigmática y te atrapa. Es como escuchar a una sacerdotisa futurista. Precisamente. Y luego tenemos Zoolocology, que es quizás el tema más representativo del álbum. Es el paradigma de lo que Jar quería lograr. Una base rítmica pegadiza, casi bailable, sobre la que se superponen esas capas de voces muestreadas de todos los rincones del planeta, interactuando entre sí, formando un coro global sintético. Fue el single, y por algo fue. Y se nota la mano de Adrian Belew en Woolloomooloo. Esa guitarra con delay y distorsión que casi parece llorar o hablar, mezclada con los pads y las voces, le da una textura muy particular. Es un track donde lo orgánico y lo inorgánico se fusionan de una manera muy expresiva. Bla Bla Café también es fascinante. Es una especie de diálogo incomprensible entre voces, como si estuvieras en un café cosmopolita donde todos hablan, pero nadie se entiende del todo. Y aún así hay una musicalidad en ese murmullo. Es una pieza muy ingeniosa. Me hace pensar en la dificultad de la producción de este disco. No solo la parte tecnológica, que ya era un reto, sino también la artística. ¿Cómo evitas que todas esas voces suenen como un pastiche sin sentido? ¿Cómo les das cohesión y forma? Ahí es donde entra la maestría de Jar como compositor y arreglista. Ese es el punto crucial, Marcos. Cualquiera podría haber tomado el Fairlight y muestreado voces, pero la diferencia entre un ingeniero de sonido y un artista radica en la visión. Jar no solo manipuló los sonidos, los compuso. Usó las voces como si fueran notas en una partitura, construyendo melodías, armonías y ritmos a partir de fragmentos lingüísticos. Es una sinfonía de fonemas. Y el impacto de Suluk, ¿cómo crees que se sintió en la época? Porque si bien Jar ya era famoso, este álbum era un desvío bastante radical de su sonido más accesible y atmosférico. Fue mixto. Para la crítica especializada y los músicos fue un punto de inflexión. Reconocieron la audacia y la innovación. Se convirtió en un referente instantáneo en la experimentación electrónica y el uso de samplers. Sin embargo, para parte de su público más tradicional, los que esperaban un Oxygen 2.0 pudo haber sido un poco desconcertante. No fue su álbum más vendido, pero sí el que cimentó su reputación como un innovador incansable. Es lo que pasa cuando un artista decide arriesgarse y no complacer. A veces pierdes a una parte del público, pero ganas el respeto de la industria y la historia. Y en el caso de Suluk, el tiempo le ha dado la razón. Totalmente. Suluk es un álbum que, en retrospectiva, se adelantó a su tiempo de una manera asombrosa. Fue un precursor de lo que hoy conocemos como world music, al integrar elementos vocales de distintas culturas, pero filtrados por la lente digital.
fue un pionero en el uso creativo y estructural del sampling, abriendo camino para géneros enteros como el hip hop, la música techno, el drum and bass y en general cualquier música que utilice la voz humana de forma no convencional. Piénsalo así, sin Suluk, ¿habríamos tenido el mismo desarrollo en el uso del sampler? ¿Habrían llegado artistas como Moby o Fatboy Slim a experimentar con voces de la forma en que lo hicieron? Probablemente sí, porque la tecnología avanzaba, pero Jar les dio un mapa, una guía de cómo explorar ese territorio. Les mostró que las voces podían ser mucho más que letras. Es un punto excelente, Marcos. Jar no solo usó la tecnología, la humanizó, o quizás la deshumanizó de una manera que reveló algo fundamental sobre lo humano. Se atrevió a despojar la voz de su carga semántica para encontrar su musicalidad pura. Es una declaración filosófica tanto como musical. Y el hecho de que suene tan bien todavía hoy es un testimonio de su calidad de producción y de su visión. No suena viejo en el mal sentido, suena clásico en el sentido de que su innovación sigue siendo relevante. Podríamos decir que su sonido es inherentemente 80s en cuanto a la paleta de sintetizadores, pero la concepción del sampling y la manipulación vocal lo elevan por encima de la mayoría de la música de esa década. Es un disco que te obliga a escuchar de otra manera. Te invita a un viaje auditivo, donde la identidad se disuelve en el sonido. Y ese es el tipo de viaje que siempre vale la pena emprender. Te hace cuestionar tus propias percepciones. Te hace pensar en cómo nos comunicamos, no solo con palabras, sino con gestos, con sonidos, con la pura vibración de nuestra existencia. Al final, Suluk no es solo un álbum, es un manifiesto. Es la demostración de que la música electrónica no tiene por qué ser fría o impersonal, que puede ser un vehículo para explorar las profundidades de la experiencia humana, la diversidad cultural y el potencial ilimitado de la tecnología cuando se pone al servicio de una visión artística audaz. Y es un recordatorio de que, a veces, para entender algo realmente, hay que deconstruirlo, desarmarlo, y luego volver a construirlo con una perspectiva completamente nueva. Jar nos hizo eso con la voz humana en Suluk. Nos hizo mirar el sonido de la humanidad de una forma alienígena, y al hacerlo, nos hizo redescubrir nuestra propia esencia. Totalmente, Marcos. Jean-Michel Jarre con Suluk no solo produjo un álbum, nos dio una ventana a un futuro sonoro que, en muchos aspectos, ya estamos viviendo. Y eso, amigos oyentes, es lo que hace a un verdadero visionario. Así es, y con esa nota creo que es el momento perfecto para que cada uno de nuestros oyentes vaya y le dé una escucha o una reescucha a esta maravilla. Cierren los ojos y déjense llevar por las voces del mundo, filtradas por la mente maestra de Jar. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Ha sido un placer, Marcos. El placer es mío, Javier. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces, que la música los siga inspirando.